la Biblia. No creo que se pierda. Génesis 1:1. Génesis del 1 al 4. Génesis 1, versículo del 1 al 4. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Son los 5 libros escritos por Moisés. Se llama el Pentateuco. Y vamos al primer libro, Génesis, que significa en el idioma original principio, el principio de todas las cosas, pues, ¿verdad? Una vida desordenada, vacía y en tinieblas es el tema del mensaje de esta mañana. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice el Señor en su palabra, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios al desorden que dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí nos vamos a quedar, vamos a orar. Padre bendito, yo nada más soy un hombre, pero Señor, me pongo en tus manos para que uses nada más mis labios y mi boca para que traigas esta palabra. Padre Santo, háblanos, instrúyenos, pero también, mi Dios, edifícanos y consuélanos. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mire qué impresionante lo que dice el primer libro de la Biblia, hablando de la creación, cómo estaba la tierra. Dice que estaba desordenada, vacía y que había tinieblas, había un caos cósmico, podríamos decir. Pero vemos la intervención de Dios, hermano, creando todas las cosas, creando un ambiente favorable para que usted y yo pudiéramos vivir. Pero en el transcurso de los tiempos, desde el pecado de nuestros primeros padres, el Señor ha tenido que traer juicio a la tierra por la desobediencia del hombre. La verdad de que muchas veces nos apartamos de Dios. Prueba de ello es que un día usted y yo fuimos tocados por la palabra de Dios, por el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Nuestra vida estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y vino la luz. Hermano, porque cualquiera puede decir, no, si mi vida no está desordenada, no, si yo soy bien ordenado en todo, yo no me falta nada. Ay, hermano, llegan momentos en la vida en la cual Dios es el único que nos puede ayudar, Dios es el único que nos puede sacar adelante. Pero lamentablemente hoy el mundo ha endurecido su corazón, tantas influencias que vemos hoy en día, y nuestros hijos están pues vulnerables a todas estas influencias que hoy se levantan a través de la ciencia, que va aumentando la tecnología, las redes sociales. Por eso la palabra de Dios es muy importante para nosotros, hermano, para poder estar siempre adelante y tratar la manera de no apartarnos del Señor. De hecho, nuestros hijos se enfrentan hoy en día en las universidades, incluso en los colegios, hermano, de teorías que hablan y ponen en duda tantas cosas con respecto a Dios. Se oyen tantas teorías, hermano, y es bueno que usted y yo sepa defender su fe. Le van a hablar del Big Bang, donde dicen que fue producto de una explosión de 2 átomos que después se juntaron y de ahí se juntaron los demás y formó la materia. O la teoría de Darwin, donde dice que somos producto de la evolución. Otros dicen que es una causa y efecto. Pero nosotros los cristianos, los que creemos en Dios,
sabemos que fue Dios el creador, Dios el que creó los cielos y la tierra, y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza de Dios, la creación perfecta prácticamente. Que se desvió el hombre por nuestros primeros padres es otra cosa, mis amados hermanos, pero el punto es que usted y yo pues tenemos claro, como dice el Salmo 24, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Pero van a haber personas en su camino o en el camino de sus hijos, de sus nietos, que le van a empezar a tratar la manera de desviarlo de su fe, de desviarlo de lo que usted le ha enseñado. Por eso es importante esa relación familiar, esa unidad familiar, porque muchos de nosotros, le estoy hablando con autoridad, soy padre de 4 varones, junto con mi esposa, usted va a ver tantas influencias y tantas cosas. Llega un momento que nuestros hijos hasta nos cuestionan la fe, y es ahí donde usted debe de saber perfectamente cómo responderles y cómo guiarlos en el camino. El Salmo 14, versículo del 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, dice, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo toma estas palabras también en Romanos capítulo 3, hablando sobre la necesidad que hay en nuestro corazón de tener ese Salvador personal, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos los que viven sin Dios en este mundo, su vida es un caos, su vida es un desorden, su vida está en tinieblas. Pastor, ¿por qué dice eso? Pues ya vamos a hablar sobre el tema. Me recuerdo hace algunos años, hablaba con un joven de 18 años y yo le empecé a hablar, ¿verdad?, de Cristo, y me dice, mira, me dice, porque me trataba de vos, yo soy agnóstico. Yo le digo, qué tremendo. Y me recordé las palabras de nuestro pastor general, pues te falta por sufrir, muchacho. ¿Quién es un agnóstico? Es aquel que pone en duda todas las afirmaciones de la existencia de Dios. Me decía este jovencito, yo pongo en duda si Dios existe o no. Ahora este joven tiene 33 años. Su vida es un caos, hermano. Hablaba yo con sus padres y me decía, yo le digo, ¿cuántos años tiene? Tiene 35 ya, me dice. Y no trabaja, le digo yo, no, me dice que aquí no le hace falta nada. Nosotros le damos todo, no tiene necesidad de trabajar. Pues gran daño que le están haciendo, le digo yo. Cuando ustedes no estén, ¿cómo va a ser este muchacho? Entonces, así es la vida de aquellos que no quieren venir a Dios. Mire, encontré esta carta que me causó mucha gracia, pero verdaderamente así es la vida de muchos. Dice, junto al cadáver de un suicida se encontró esta carta. Señor juez, me quito la vida porque con 2 días más que viviera no sabría ya quién soy en este valle de lágrimas. Verá, señor juez, permítame aclararle qué es lo que me pasa. Tuve la desgracia, póngale coco, de casarme con una viuda que tenía una hija. De haberlo sabido, nunca lo hubiera hecho. Pues mi padre, que también era viudo, se enamoró y se casó con la hija de mi esposa. De manera que mi esposa se convirtió en la suegra de mi padre y mi hijastra se convirtió en mi madrastra. Y mi padre al mismo tiempo era también mi yerno. Al poco tiempo después mi madrastra tuvo un hijo varón, que era mi hermano, pero también era nieto de mi esposa, de manera que yo era abuelo de mi propio hermano. Asimismo mi mujer trajo al mundo un varón que como era hermano de mi madrastra, era cuñado y nieto de mi padre, y tío mío y de mi hermano. Mi mujer pues era nuera de su propia hija, y yo en cambio era padre de mi madrastra, y mi padre y mi madrastra resulta que son mis hijos, y además deduzco que mi mujer es mi abuela, ya que es madrastra de mi padre, y además yo soy mi propio abuelo.
Señor juez, ya no sé ni quién soy, por eso me suicido. Y así está la vida de muchos, hermanos, que no quieren venir a los pies del Señor. Decía un pastor, hasta en las mejores familias pasa esto. Yo creo que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber para dónde vamos, para qué estamos en este mundo. Usted y yo estamos acá en este mundo, hermanos, para adorar, para depender de Dios sobre todas las cosas. Pero muchos hoy en día no tienen ni la menor idea de lo que es Dios. Mire, es tremendo. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a no depender de nosotros, de enseñarle a nuestros hijos que se desarrollen, hermano, en este mundo. Sobre todo, inculcándoles lo espiritual, hacerlos independientes, hacerlos que enfrenten el mundo con sabiduría, con responsabilidad. Pero muchos de nosotros estamos criando hijos que cuando salen al mundo se los devora el mundo, hermanos, por la falta de instrucción, por la falta de enseñanza. Entonces, hermano, hoy en día hay tantas cosas, tantas situaciones que están destruyendo a la familia. Por eso es importante que usted y yo nos instruyamos. Hay tanto desorden. Y mire, me recuerdo, ya se lo he comentado, se congregaba aquí comenzando la iglesia una pareja de jóvenes. Y de repente ellos habían comenzado una relación. Y de repente a las 3 de la mañana recibí una llamada de este joven que se habían ya juntado como pareja y estaban pensando casarse. Y me llama y me dice: pastor, en este momento me voy a suicidar. Y yo le digo: ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa? Mi novia, mi prometida me fue infiel, me dice. Y yo no soporto esto. Discúlpeme, le dije yo. Esa es la manera más cobarde de solucionar los problemas. Enfréntelos. Algo debe de haber de fondo por el cual ella tomó esta decisión, porque las cosas no ocurren por ocurrir, hermano. Siempre todos nosotros tenemos parte de culpa en todas las situaciones que se desarrollan en nuestro hogar. Por eso es importante que usted y yo estemos atentos. Usted conoce a sus hijos. Yo conozco a mis hijos. Hermano, y usted sabe cuando ellos cambian de comportamiento, cuando cambian de rutina, cuando ya no son las mismas personas, cuando no salen adelante. Usted cree que eso que estén dejando materia, hoy les vale, ¿verdad?, por estar en tanto el celular. Pero muchas veces hay algo más detrás, y así se dan los abusos sexuales. Así se dan tantas cosas porque usted y yo muchas veces no estamos atentos a lo que pasa en nuestro entorno, a lo que pasa en nuestro hogar. Por eso es importante, hermanos, tener ese conocimiento espiritual. Por eso es importante inculcar a nuestros hijos el temor a Dios, porque la vida sin Dios es una vida desordenada y vacía. Vamos al versículo 2, aquí vamos a ver 3 palabras claves que había en la tierra. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Número 1, había un desorden. Y yo lo quiero aplicar a nuestra vida. ¿Qué es un desorden? Dice el diccionario que es un caos, es una alteración del orden. El antónimo de desorden es organización. Mire qué tremendo. Mire, no hay nada más que sea de bendición que ser de orden, hermano. Bueno, usted lo puede ver en nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos son diferentes. Yo que soy padre de 4 hijos, tenía 2 que eran bien ordenados y 2 que eran desordenados. Pero yo los combinaba, hermano. No ponía los 2 ordenados y los 2 desordenados. Yo ponía un ordenado con un desorden. Se daban duro, se quejaban por el desorden y todo, pero aprendieron a la convivencia. Aprendieron a poder soportarse el uno al otro. Pero
El orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Por eso arregle todo lo de su vida, hermano. Arregle todo lo que falta por arreglar. Hay muchos que todavía no se han casado. Hay muchos que todavía viven en concubinato. Y cuando muchas veces yo converso con personas que viven una relación libre, me dicen, pastor, es que hay muchos problemas para poder casarnos, que, o sea, traen problemas, pero arréglelos. Y así va a pasar toda la vida. Mire, muchos creemos, no, es que ese compromiso delante de Dios, ese pacto. Sí, usted hace un pacto delante de Dios, pero usted cree que Dios no toma en cuenta las promesas que usted le hace cuando se la llevó para la casa. La Biblia dice que Dios es el defensor de huérfanos y de viudas. Muchos salen con la excusa, es que no me he casado, yo no me he casado con ella. Pero Dios sí sabe. Dios sí tiene presente todas esas promesas que usted hizo delante de Él. Entonces, arregle cualquier situación que tenga que arreglar, hermano. Creo que en las diferentes edades, etapas de nuestra vida, siempre hay cosas que tenemos que arreglar. Ejemplo, nosotros los adultos. ¿Ya revisó cómo está la relación con sus nueras, con sus yernos? Mire, aquí hay hermanas que no se hablan con la otra hermana. Y de repente alguien se muere y ahí le queda el gran sentimiento. Arregle las cosas, hombre. Arregle cualquier cosa que tenga que arreglar, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y eso es bien importante en nuestra vida. En primer lugar, el buen orden en la familia. Como cristianos estamos llamados a ser personas ordenadas. Mire, yo estoy contento con esas leyes de tránsito. Van a estar duras. No es fácil pagar $150. Y cualquiera que tenga el dinero puede decir, pues aquí están, yo los pago. Ay, tiene 3 puntos menos. Allá lo voy a ver barriendo las calles, regando los parques, para hacer servicio social o en los cursos que va a ofrecer el Ministerio de Transporte. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer? Establecer un orden. ¿Por qué? Porque donde no hay orden, hay un caos. Arregle esas cosas en su matrimonio, hombre. Hay cositas que debemos de arreglar, que debemos de ceder. Eso de, como pareja, ¿va? Que no permito que mi esposa me toque el celular o mi compañero o mi compañero de vida me toque el celular. ¿Cuál es el problema, pues? ¿Por qué no tienen la misma clave del celular? ¿Qué es lo que escondemos? Eso va a crear un desorden en nuestra familia, eso va a crear un caos que después nos vamos a lamentar. Entonces, mire, yo conozco personas tan ordenadas que cuando van al closet la ropa la tienen hasta por colores. Dicen que para ver si usted es ordenado solo basta verle el carro en que anda, ¿verdad? O verle el cuarto donde usted duerme. Tampoco hay que llegar al extremo, ¿verdad? Todo debe de ser equilibrado. Pero debe de tomar en cuenta que si quiere que su vida cambie, si quiere que Dios pueda bendecir su vida, arregle todas esas cosas que Dios le ha estado pidiendo desde hace ratos. En primer lugar, enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, el respeto a Dios. Ese debe ser una prioridad en nuestra vida, hermanos. Cumpla con lo que usted promete. Yo todavía le debo a mi esposa un cassette de Cri Cri cuando nació mi primer hijo. Sí, dice ella. Cualquier ratito se lo voy a dar. ¿Cuántas cosas nos comprometemos que no cumplimos? Nuestros hijos no lo pasan por alto, nuestra esposa no lo pasa por alto. Muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas de la manera más fácil, hermano, pero eso no quiere decir que el problema se termina ahí, ¿no? De ninguna manera. Muchos vivimos arrastrando muchas situaciones, muchos problemas porque no las hemos enfrentado, porque no las hemos ordenado.
Ponga todo en manos de Dios. Mire lo que dice el Salmo 37, 23. Vaya al Salmo 37, 23. Estamos hablando de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestros pasos, de ordenar nuestra casa, de ordenar nuestra familia. Todos, sin excepción, tenemos cosas que sabemos que todavía le estamos dando más tiempo. Hágalo ya, hombre. Dice acá Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dice que Dios es el que ordena nuestra vida. No insista. Usted está enfocado en ese bicho, en esa bicha, y Dios ya le dijo que no, hombre. Pues estamos enfocados en otra cosa. Dice que Dios es el que ordena nuestros pasos. Aunque no nos guste, aunque nos duela, hay que dar ese paso. En la vida todos cumplimos ciclos, cumplimos tiempos, diferentes etapas. Acá en la iglesia hay jovencitos, jovencitas que tuvieron todo el tiempo del mundo, pero llega un momento en que ya tienen que ir a la universidad, llega el momento que ya tienen que ir a trabajar, que ya son madres de familia, que ya son padres, entonces su rol cambia. Entonces debe de haber una reorganización a los diferentes roles. Por eso es lo que pasa, que ahí pasan dejando materia tras materia, o que dejan las cosas a medias porque no nos ordenamos. Dice la Biblia que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba nuestro camino. Ordénese ya, comenzando financieramente, hermanos. Mire, yo estoy a punto así, pero para los que no saben, yo soy odontólogo. Mi hijo también es odontólogo. Tenemos una clínica entre los dos. Él tiene una especialidad, yo tengo otra. Y yo le delegué todo lo administrativo a él. Estoy quizás a 1 o 2 meses de arreglar todo financieramente, pero comenzamos ¿cómo? Con un proyecto, con un programa, quitando gastos, para adquirir nuevo equipo nuevo, nueva tecnología. Bueno, pero nos convertimos muchas veces en 20 oficios, 30 necesidades, y no salimos adelante porque no nos ordenamos. Ordénese con su finanza. Esas tarjetas de crédito han sido planificadas para que usted sea esclavo de ellas. Si usted no tiene disciplina en el uso de las tarjetas de crédito, mejor quiébrelas. Use las tarjetas de débito. Porque no vamos a salir adelante porque no nos hemos disciplinado en nuestros gastos. Si usted comenzó con la misma indisciplina en sus gastos, con el salario que recibe, va a terminar el año más endeudado. Ordénese. Deje de andar pidiendo prestado, hermano. Dice la Biblia que usted va a prestar y no va a pedir prestado. Pero debemos de ordenarnos. Ordénese, Dios lo quiere bendecir. Entonces, ordene su vida sentimental también. Como pareja, mire, yo como pastor quizás soy estricto en eso. No permito que los jóvenes andan de uno en otro, en otro. No, hombre, debe tener un proyecto de vida para que no vengan las consecuencias. Ordénese también sentimentalmente. Creo que hay metas que lograr primero para poder pensar ya en tener una pareja, en casarse. Entonces vienen los problemas, vienen las dificultades. Entonces dice acá el proverbio que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y muchas veces cuando no ponemos en cuenta esto, hermano, vienen las consecuencias. Entonces, número 1, sea una persona de orden. Número 2, dice que la vida sin Dios es una vida vacía. Dice Génesis, como dice que cómo estaba la tierra, desordenada y vacía. Vacío, ¿qué significa en el diccionario? Dice falto de contenido físico o mental. Mire, yo conozco muchas personas. Bueno, para muestra un botón.
Tengo un amigo que es cristiano, es que él es cristiano, ¿no? Le voy a poner las dos contrapartes. Mire, en tan poco tiempo ha hecho mucho dinero. Bueno, para muestra un botón, pues tiene 5 aviones y un helicóptero, para decirle. Pero es una persona muy humilde, una persona bien organizada, una persona que no ha dejado a Dios de lado. Pero conozco a otros que tienen también dinero, tienen sus posibilidades y todo, y ahí están comprando una cosa, comprando onda, van de viaje, hacen esto, hacen lo otro. Y yo le digo, la solución está en tus manos. No, es que eso de iglesia, no, es que eso de Dios es algo que, o sea, ponen en cuestión las cosas de Dios. Hay un vacío dentro de ellos que solo Dios lo puede llenar, hermanos. Entonces, muchas veces ese vacío lo llevamos en nuestro interior, hermanos, que nada me hace feliz, porque vienen estas expresiones: ay, yo fuera feliz si tuviera esto, yo fuera feliz si viviera en tal país, si viviera en Europa. ¿Cómo le llaman a eso? Síndrome del destino le llaman. Pero es un error pensar en eso. ¿Por qué? Porque no podemos llenar las cosas espirituales con cosas materiales. Mire, conozco personas que han entrado en una carrera de obtener títulos universitarios, maestrías, doctorados, y qué bueno, ¿verdad? Pero siempre en ellos permanece ese vacío. ¿Por qué? Porque no le dan ese espacio que solo le pertenece a Dios. Por favor, quiere ser exitoso, quiere ser de bendición, no intente llenar ese vacío que usted siente con cosas materiales, sino que déle el espacio, déle el tiempo a Dios. Van a venir situaciones en la vida en las cuales nada, puede tener 5 casas, puede tener todo lo material, pero ¿qué hace con la drogadicción de un hijo? ¿Qué hace con una enfermedad? ¿Qué hace con una situación legal? ¿Qué hace con tantas cosas que podemos hablar, mi amado hermano, que solo Dios la puede llenar? Mire, cuando estaba viendo esto de la vida vacía, leí la historia del actor Andrés García, creo que se llama. Y le ponen el apodo El Consentido de Dios. Ahí se va a estar. Dice que ha tenido más de 1000 mujeres, pero vaya a ver cómo terminó. Por respeto, ¿verdad? No vamos a decir más porque está vivo. Pues él tiene oportunidad de arrepentirse, pero terminó solo, hermano, enfermo, en una cama, y ahí usted va a ver los videos donde él pasa quejándose siempre, que nadie lo ve, que está solo y todo. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Usted hoy ha escogido el mejor lugar. Buscar al Señor, darle un espacio a Dios, reconocer lo que Dios es en su vida, reconocer que lo necesitamos para mientras estemos en este mundo. El Señor dijo en Juan capítulo 15, versículo 7, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque siempre va a haber esa satisfacción. El apóstol Pablo, hablándole a las iglesias de Colosas, en el capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 10, y dice el apóstol: y vosotros, le dice a los cristianos de Colosa, estáis completos en Él, en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Mire qué tremendo, dice que usted y yo ya estamos completos en el Señor. Y eso es lo que nos hace falta a muchos de nosotros. Por eso usted manténgase tomado de la mano del Señor. Hace como unos 2 años se sentó acá, bueno, vino un salmista desde los Estados Unidos, él vive en los Estados Unidos. Omito el nombre, ¿verdad? Pero venía de una gira de Europa, en Estados Unidos es bien conocido él. Y yo lo conocí cuando yo pastoreaba la iglesia en San José Guayabal, en Cuscatlán. Él está casado con una salvadoreña y de repente llegó y se presentó y me dice, me da la oportunidad de cantar acá. Y yo, ¿y usted quién es? Y ya me dio el nombre y lo busqué en las redes sociales y vi que sí. Entonces le digo yo, vaya. Y dije yo, voy a probar su humildad.
ahorita voy a una campaña evangelística al cantón Tucumay Camones, no, un cantón bien lejos, allá por Suchitoto. ¿Quiere ir a cantar ahí? Sí, me dijo. Y fue, hermanos, y cantó. Y hoy que venía de una gira de España, lo contacté y me dijo que iba a venir a El Salvador, que si podía venir a cantar, y vino acá. Pero ahí sentado me contó una historia que me dejó impresionado, hermano. Yo le digo, mire, ¿y qué pasó con Sebastián? Que vi yo que le habían hecho una operación en toda la cabeza. Ay, pastor, me dice, si viera lo que yo pasé con él. Mi hijo me dice, comenzó a usar drogas. Y yo por más que hice, pastor, me dice, yo por andar en giras y todo, pues acepto que descuidé a mi hijo, me dice. Y él empezó a consumir drogas, al grado que llegó al punto que dejó la universidad, me robaba todo en la casa, me dice. Llegó un día que yo ya no aguanté y lo tuve que echar de la casa, me dice. Comenzó a usar una droga sintética que se quedaba dormido parado en la calle. Y me dice, y yo mi oración era, Señor, devuélveme a mi hijo como era a los 16 años. Tenía como 25 ya a esas alturas. Devuélveme a mi hijo como él era a los 16 años. Entonces me dice que ahí en una ciudad de Estados Unidos lo atropelló un carro, hermano. Y me dice, mire, se muere, me dice. Y ese es por eso es que le ve esa operación ahí, pero ¿sabe cuál es el milagro? Me dice. Del golpe él tuvo una regresión y ahorita volvió a los 16 años de edad y ya se le quitó no se acuerda de la droga. ¿Quién puede hacer eso? Es Dios. La gloria y la honra sea para Él. Yo me quedé impresionado, hermano, y muchas veces tenemos que pasar por ese tipo de cosas para entender que nuestra vida está en manos de Dios. Por favor, si usted está pasando por una dificultad, no se preocupe. Dios sigue sentado en su trono, Él es su Dios y nunca lo va a desamparar. Regálele un fuerte aplauso.